Bienvenidos aprendices a este video tutorial donde vamos a aprender acerca de la historia del diseño gráfico, sus orígenes y nacimiento, algunos de los mayores representantes que nos ha dejado hasta la fecha y las corrientes más importantes de esta maravillosa carrera. Bienvenidos. El hombre ha tenido la necesidad imperativa de comunicarse a través de toda su historia, no solamente por medio del lenguaje, sino también por otro tipo de manifestaciones como la pintura, el arte, el dibujo y demás elementos que nos llevan al nacimiento específicamente del diseño gráfico. La fecha exacta de nacimiento del diseño gráfico es totalmente desconocida. Sin embargo, hay muchos expertos que identifican las pinturas rupestres como elementos del inicio del diseño gráfico. Estos elementos se encontraron especialmente en algunas rocas y cavernas en Lacroix, Francia y Altamira en España, que son los orígenes como tal de todo el estudio de la historia del arte y la historia del diseño. La cultura egipcia en la Edad Antigua es la cultura que más aportes tiene como tal al diseño gráfico. La síntesis visual, el uso de elementos bidimensionales, también la estructura como tal en cuanto al manejo de la línea y el uso del color son los mayores aportes que tiene dicha cultura coreana. Uno de los recursos más importantes también fue el manejo de la figura humana, el manejo de toda la corporeidad como tal y el uso de elementos como pictogramas y jeroglíficos, que son la base de muchas escrituras que conocemos hoy en día. Del siglo V al siglo XV surge lo que conocemos hoy en día como la Edad Media y en esta Edad Media el arte bizantino. Este periodo se caracteriza por la utilización del mosaico en la realización de diversas piezas religiosas, cuadros de vírgenes, ángeles, santos y demás. Y también había un especial interés por parte de la iglesia en escribir diferentes tipos de Biblias que eran muy llamativas, con diversos recursos tipográficos, de color y de ilustración, para poder difundir el mensaje y atraer muchísimos más creyentes como tal. En 1440 Johannes Gutenberg diseña y crea la imprenta. Esta imprenta es un artefacto que revoluciona el mundo del diseño editorial, ya que se pueden imprimir grandes cantidades de un solo volumen. Esta imprenta funciona con tipos móviles. Cada uno de estos tipos móviles tiene en relieve una letra o un carácter. Al ser superpuestos sobre una base forman diferentes tipos de palabras, oraciones, párrafos y así se puede llegar a imprimir en grandes cantidades. Es aquí donde podemos decir que el término maquetación empieza a surgir, ya que la persona encargada de los tipos móviles tenía que tener en cuenta la utilización de los espacios para poder realizar una mejor impresión. En el siglo XIX, luego de la invención de la máquina a vapor, surgen las grandes industrias, las empresas y los grandes emporios comerciales. En este periodo se intensifica el intercambio de materiales, productos, libros e información entre los pueblos. Las grandes compañías tratan cada vez de atraer mayor cantidad de clientes a sus productos y esto hace que nazca como tal la publicidad. El diseño y la publicidad toman un papel muy relevante dentro de la sociedad y las empresas. El uso de colores llamativos, de figuras, de ilustraciones, de diversas tipografías se vuelve cada vez más importante. También el diseño y la publicidad es utilizado por los grandes líderes para convocar a la guerra, para convocar a todos los hombres a que se alisten en las fuerzas armadas. El Art Nouveau es un movimiento que nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este movimiento se caracteriza por tener grandes artistas dentro de su lista, el más importante Alphonse Mucha, quien revolucionó con su obra, la cual representa la belleza y el erotismo de la mujer. La intención básicamente es resaltar la belleza de la mujer por medio de formas hermosas, la utilización de elementos de la naturaleza como flores, hojas y demás elementos. Es el primer movimiento que trata de no parecerse a ningún otro movimiento. Los avances tecnológicos en el inicio del siglo XX trae consigo nuevas propuestas artísticas, nuevos movimientos y nuevos artistas salen a la escena del diseño gráfico y en muchas ciudades del mundo aparecen nuevos movimientos con diferentes corrientes artísticas. Estas son las más importantes del siglo XX. El cubismo es un movimiento artístico que prospera en el año de 1907 y cuyos creadores fueron Pablo Picasso y Georges Braque.
Este movimiento plasmó la ruptura definitiva con la pintura tradicional y la norma clásica en la composición de la pintura y la escultura. El cubismo buscaba representar la forma natural por medio de las figuras geométricas y la utilización de colores neutros como el café, el verde oscuro y algunos tipos de grises, como se puede observar en la obra del Guernica. Sus mayores exponentes: Pablo Ruiz Picasso, Georges Braquesset, José Victoriano González Pérez y Fernand Léger. Estos fueron los representantes más significativos, especialmente en España y en Francia. El constructivismo nace en Rusia en 1914 después de la Revolución de Octubre e influencia todas las corrientes artísticas como la escultura, el diseño y la arquitectura. Apoyado en las bases del cubismo, surge en la coyuntura política del país, que se basa en la abstracción geométrica y funcional, algo parecido a lo que hacía el cubismo. Sus fuentes de inspiración son el cubismo y el dadaísmo. Se utilizan colores un poco más vivos como el rojo, el naranja, el azul, algunas veces café, negro y amarillo. Rechaza totalmente lo que sería el arte burgués de la época y se asocia muchísimo a la producción industrial. Sus principales exponentes fueron Vladimir Tatín, Alexander Rodchenkov, Alexandra Exer, János Matisse y otros artistas y diseñadores más de la época. La Bauhaus, llamada Casa de la Construcción Estatal, nace en el año 1919 en Alemania y fue creada por Walter Gropius en Weimar, Alemania. Basa su propuesta y declaración en la idea de una necesaria reforma de la enseñanza artística como base para la transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo con el pensamiento socialista de su fundador. También hizo aportes al diseño gráfico y sobre todo al diseño industrial que se utilizan hasta el día de hoy. El diseño tipográfico se enriquece con el aporte de nuevos estilos tipográficos que apuestan por la funcionalidad más que por una estética establecida. Los colores predominantes en la Bauhaus son los colores primarios como el amarillo, el azul y el rojo, y en el contraste con el color blanco y el color negro. Utiliza formas básicas como el triángulo, el círculo y el cuadrado en todas sus composiciones. Los representantes más importantes de esta época son Walter Gropius, Paul Joseph Albers, Lionel Feigner, Alfred Arndt y Herbert Bayer. El movimiento del Art Deco nace en Europa aproximadamente en el año 1920 y va hasta 1939. El Art Deco es un movimiento modernista que se sitúa con una visión influenciada por diversas estéticas como la del constructivismo ruso, del cual toma las líneas duras y la solidez de todas las formas, especialmente en la arquitectura, y el cubismo y el futurismo, que también están presentes dentro de su tendencia. Una de sus características es la utilización de líneas aerodinámicas, fraccionamiento y repetición variada de formas y elementos y geometrización de las mismas formas. Esta corriente busca un nuevo optimismo después de vivir la Primera Guerra Mundial. Sus diseños imprimen un toque elegante y suntuoso, algo que la gente está buscando después de vivir tanta miseria en la guerra. Los colores que lo caracterizan irradian mucho brillo, esto como influencia del fauvismo. Las tipografías realizadas en el Art Deco eran revestidas en muchos casos por una capa de oro, lo cual imprimía un toque de suntuosidad. Las características principales es un movimiento de la posguerra. Las piezas de este movimiento son puramente decorativas en la mayoría de los casos. No tiene una función publicitaria, sino más bien decorativa. Otra característica es que gira alrededor de todo el progreso, el urbanismo. Salen de esa guerra, entonces necesitan tener un nuevo enfoque. Una de las piezas más representativas, aunque no del diseño gráfico, pero sí de la arquitectura moderna, es el edificio Chrysler, ubicado en la ciudad de Nueva York. El diseño durante la Segunda Guerra Mundial tiene un carácter bélico. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, conflicto que dura hasta el año 1945. Potencias como Alemania y Estados Unidos convierten al cartel en una pieza gráfica de carácter bélico. Esta pieza se convierte en un elemento para reclutar personas al ejército, desprestigiar al bando contrario y exaltar al gobierno que está en la actualidad.
En los años 60 y 70 en Estados Unidos se desarrollan varios grupos y culturas como los hippies y los beatniks. Se vive una época un poco irreverente y es una época ideal para los avances tecnológicos como la televisión. La publicidad, el diseño gráfico y la fotografía tienen una implosión total. Los avances tecnológicos, los nuevos medios de comunicación, los impresos y la televisión hacen que estos tres elementos se conjuguen de una manera particular. En la década de los 80 nacen los primeros computadores y con ellos los primeros programas de sistemas. Estos programas permitían a los diseñadores tener herramientas casi que perfectas en un solo lugar. A partir de ese momento nacen diferentes tipos de avances tecnológicos. El Internet y la globalización del mundo actual hacen que el diseño cada día tenga avances tecnológicos más a la mano. De igual manera contamos con muchas herramientas en la parte de la fotografía, la edición, la animación, la ilustración. Esto ha sido la corta historia del diseño y algunas de las corrientes más significativas del siglo XX.